Todos por estar. Sí, estamos hoy con el grupo DIM Uruguay y representantes de Paraguay y Uruguay en conjunto, comunicando la situación de que hoy nos encontramos en la obligación de presentar una demanda de cumplimiento de contrato y de cobro contra el Estado paraguayo, específicamente contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en base al incumplimiento de pago sobre la logística de lo que fue las vacunas de Covaxin en el año 2021-20, en abril de 2020-21, donde la empresa ha participado de la logística primero de las 200.000 dosis, que como recordarán fueron las primeras dosis en el Paraguay que fueron recibidas, salvamos vida con eso, y también fueron donadas a la logística. Y luego se procedió a un contrato con el Ministerio de 2 millones de dosis, de las cuales se realizaron las primeras 400.000 dosis, se realizó la logística, se trajo a Paraguay en perfectas condiciones. Lo que el Estado paraguayo recibió, y lejos de hacer uso de esas vacunas, las puso en cuarentena en virtud de una excusa de la falta de cadena de frío, lo que se comprobó por actos posteriores que no fue violentada la cadena de frío, que fueron recibidas en perfectas condiciones, y de lo cual hasta hoy, hace más de 5 años, que se encuentran pidiendo, solicitando el pago, de lo cual el Ministerio de Salud Pública se desentendió, y hoy estamos con una demanda de $9.800.000, casi $10 millones concretos de un contrato, sin hablar de daños y perjuicios que generaron con este incumplimiento desde hace más de 5 años. Eso es hoy la demanda, la gravedad de la situación. Sabrá el Estado responder por qué no usaron la vacuna, o si usaron o no, que también trajo un perjuicio al Estado. Eso no nos incumbe a nosotros, pero sí realmente indigna la situación de la conducta de parte del Ministerio, del Estado, ante las empresas que en ese momento hicieron el trabajo de logística, hicieron el trabajo arduo para que el pueblo paraguayo tenga sus vacunas. Las 200.000 dosis salvaron muchas vidas, fue aplicada al personal de salud, y luego llegaron las 400.000, que sabrá el Estado responder dónde está y por qué, cómo están y qué usó o no usó, pero hoy concretamente tenemos una cadena de contratos y obligaciones y unas circunstancias de incumplimiento que nos llevan al reclamo de casi $10 millones contra el Estado, que debe afrontar. ¿En qué etapa está este proceso? Hoy nos encontramos con la presentación de la demanda, con la presencia de DIN, del representante de DIN, que le voy a ceder la palabra. Tendrá que el Estado responder a esto ante el Poder Judicial, porque tuvimos que ir únicamente a reclamar en los estrados judiciales del pago que hoy no se está haciendo. Entonces el Estado hará su defensa, sus respuestas, pero sí concretamente están las documentaciones, está toda la certificación de la cadena de frío, y están las obligaciones asumidas por el Estado, que en una forma realmente hasta irresponsable, diría yo, trataron las vacunas al llegar, y también trataron el negocio de la logística y el contrato y la obligación con nuestra representada. Le cedo la palabra al señor Nicolás, que es el representante de DIM Uruguay. Bueno, en principio, Nicolás, ¿cómo fue este acercamiento al gobierno paraguayo? ¿Cómo se dio el contrato, las negociaciones y qué habían pactado? Básicamente, en aquel entonces, Paraguay tenía serios problemas de acceso a las vacunas. Nosotros fuimos contactados porque hacíamos logística y hacemos logística para empresas referentes en el sector. Y en aquel momento la beta que se encontró por problema, ustedes no tenían por tema básicamente diplomático acceso a las vacunas chinas, y por un problema también de índole diplomático en ese momento de Estados Unidos estaban como vetados. Entonces el lugar que se encontró fue India. Nosotros fuimos contratados para hacer la gestión para adquisición y entrega de las vacunas. Lo primero que hicimos fue un trabajo arduo ante la Embajada de India,
En aquel momento no había una embajada aquí y justamente con esto se trató y se trabajó para que sí hubiera. El embajador Dinesh Bhatia inclusive estuvo en las reuniones, lo trajimos directamente a reunirse con el ministro y el presidente también en aquel entonces, y se encontró el camino para que desde India llegaran. En aquel momento se firmó un contrato con un piso de 2 millones y un techo de 8 millones de vacunas. Y bueno, en aquel momento los tiempos, Paraguay no tenía el presupuesto, también se hicieron gestiones ante la Embajada de Taiwán por el financiamiento. Eran temas burocráticos y la salud no sabe de burocracia y los tiempos, entonces nosotros gestionamos, todos quienes estamos acá hicimos un esfuerzo económico muy importante y gestionamos la donación de 200.000 vacunas que llegaron al país, que se entregaron, que nosotros hicimos la logística, una logística que hay que aclarar que el principal responsable de la logística es el propio laboratorio fabricante, es quien primero nos controla, porque si la logística no es bien hecha, esa vacuna no puede llegar a un brazo. Y eso tiene un protocolo que es muy estricto, está aprobado por la OMS, y una vez que eso es aprobado, se le comunica al ministerio que puede suministrar las vacunas. Eso pasó en todos los casos de las vacunas que nosotros entregamos acá en Paraguay, que no fueron solamente nuestro laboratorio, porque también gestionamos con otros laboratorios en aquel momento, pero básicamente concentrándonos en esto, hicimos una donación de 200.000 vacunas que al otro día tuvieron el vacunatorio, y cuando llegaron las 400.000 primeras por contrato, hubo un vacío comunicacional, o sea, por un periodo, como les dije, el protocolo que es muy estricto, que no se cumplió, que nos tienen que informar a quién se la dieron, la franja etaria, si hubieron efectos secundarios, o sea, el control es muy grande, y casi un periodo largo después se nos dijo que se las había colocado en cuarentena, cuando eso también tiene un protocolo, porque también hay un seguro. Y nosotros cuando entregamos las vacunas hay un documento de este protocolo que se llama Proof of Delivery, o sea que cuando se entrega, quien le acepta la vacuna verifica que todos los pasos se hayan cumplido. Y eso pasó. El ministerio recibió las vacunas, las recibió y certificó que había sido en carga buena. No solamente el ministerio, obviamente es certificado por SGS, la principal empresa a nivel mundial de certificación de carga, y tiene el GDP de Nippon, que en esto es lo máximo. O sea, nosotros hicimos una logística de primer nivel, de primer orden, y utilizamos los medios logísticos que tiene Paraguay muy buenos, como una empresa acá que trabaja, que es muy buena, que es Plus Cargo, y llegamos acá con LATAM, que en esa misma carga sí llegaron otras vacunas juntos, con el mismo procedimiento y en la misma cadena de frío que las nuestras, que al otro día fueron a vacunatorio, y las nuestras no. Deberán responder las personas hoy. Nosotros hicimos todo, como dijo el doctor, todos nuestros intentos. Nosotros somos comerciantes y además estamos trabajando con vacunas, o sea, que salvan vidas, y esto tiene que tener una responsabilidad, porque inclusive si la vacuna no hubiera cumplido con determinados hitos que lleva la logística, se debió activar seguro. La carga viene con un seguro y eso se hace de inmediato y no se hizo.